preparando este mensaje me acordé de un momento en particular con el suegro. Me llevó a un cuarto en su casa donde guardaba cosas, y llegando a ese cuarto me dijo: venga, yo le muestro que Lorena, mi otra hija, mis dos hijas y yo somos buzos certificados. Nos hemos capacitado, nos hemos entrenado, hasta tenemos todo el equipo para hacerlo. Entonces me llevó a ese cuarto, fue y sacó unos trajes muy particulares. Los que saben de buceo sabrán de qué les estoy hablando. Una tela en particular, pero luego va sacando una especie de cinturón y unas pesas. Y me dice: estos se llaman lastres. Y los lastres tienen un objetivo. Y es que cuando vas a sumergirte, el peso de los lastres te ayuda a mantenerte debajo del agua. Es un peso que aporta a que se pueda hacer algo. Claro, cuando yo me los pongo encima, esa vaina pesaba. En el agua no servía, en la tierra no servía, pero en el agua hacía mucho bien. También hay otras cosas en particular que funcionan con el peso. Las grandes edificaciones necesitan unas grúas, unas estructuras muy altas que tienen que no solamente subir, sino cargar grandes materiales y ponerlos en lugares muy altos. Y para que estas grúas puedan funcionar, necesitan tener algo llamado contrapeso, y es literalmente un peso que está ahí, que ayuda a compensar. Cuando hablamos de la palabra peso, a veces lo asociamos a algo negativo. Me siento cansado, siento como un peso con el que ya yo no aguanto, siento como un peso que ya no soporto. Pero hoy le voy a hablar de un peso que no es malo. Hoy le voy a hablar de un peso que es bueno. Y este peso se llama así. Creo que le va a aparecer la imagen en la pantalla, y es el peso de la bendición de Dios. Quiero que lo repita conmigo o lo escriba si usted está viéndonos desde su casa. Otra vez, 1, 2, 3. El peso de la bendición de Dios. Es uno de esos pesos que vale la pena cargar. Es uno de esos pesos que vale la pena llevar en la vida. Y para eso quisiera que escuche lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 1 y 2. Leeré como siempre en la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra del Señor: escúchenme todos los que tienen esperanza de ser librados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz una nación. Cuando llamé a Abraham, era un solo hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Y yo quisiera en este momento referirme a este pasaje de la palabra para explicarte esto que llamé el peso de la bendición de Dios. La palabra del Señor en este relato bíblico en particular de Isaías nos lleva a un momento en particular del pueblo de Israel. Ellos estaban en un periodo de cautividad. La cautividad no era un momento fácil, ni tampoco era un momento cómodo. No era un momento bueno, ni tampoco era un momento agradable. Era vivir pero no poder hacer lo que tú quieres. Era estar pero no poder disfrutar. Es más, la Biblia les está dando una palabra de esperanza a los que técnicamente no deberían tener esperanza. Y creo que muchas veces eso para nosotros ha representado pesos que se dificulta a la hora de cargar. ¿Cuántas veces un problema familiar se ha transformado en una prisión emocional para nosotros? ¿Cuántas veces una dificultad sentimental se ha transformado en una prisión emocional para nosotros? ¿Cuántas veces problemas económicos defaltantes se han transformado en una prisión emocional? ¿Cómo así, pastor, una prisión emocional? Sí, tú vives, tú estás, pero todo el tiempo estás pensando en eso. Todo el tiempo tienes la cabeza enredada en algo que no puedes o no sabes cómo resolver. Y a ese tipo de
personas Dios les está hablando y les está diciendo: hey, quiero que me escuchen ustedes, los que tienen esperanza de que todo cambie, los que tienen la esperanza de que ese cautiverio, esa dificultad que están viviendo, sea algo pasajero, sea algo que empezó, pero también sea algo que va a terminar. A ustedes les estoy hablando. Y antes de empezar a detallar en el grueso de esta palabra, quisiera, y me hacía una pregunta mientras escribía este mensaje: ¿cuántas veces hemos perdido la esperanza en cosas que decimos, yo creo que esto no va a cambiar? ¿O cuántas veces hemos mantenido la esperanza en cosas que por más de que aguantamos, resistimos y esperamos, no cambian? Me he topado con muchas personas que de repente entran en relaciones altamente tóxicas y dicen cosas como: no, pastor, es que esto no me conviene, esto no me hace bien, pero me da tan duro terminar con esa pelada, pastor. Yo guardo la esperanza de que ella cambie. Yo guardo la esperanza de que ella mejore. Yo guardo la esperanza que ese desgraciado se vuelva una persona de bien. Yo guardo la esperanza de que las cosas mejoren. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo sabemos si vale la pena o no vale la pena esperar? ¿Cuándo sabemos si es bueno aguardar que las cosas cambien o definitivamente cerrar el capítulo? ¿Quiere la respuesta? Se la voy a dar. La respuesta está en la Biblia. Dice así la palabra del Señor: escúchenme todos los que tienen esperanza de ser librados. Y aquí en este versículo está la respuesta: todos los que buscan del Señor. Otra vez: todos los que buscan al Señor. Voy a volverlo a repetir: todos los que buscan al Señor. Mientras que una relación difícil no decida buscar a Dios, no decida ir en pos de la bendición de Dios, no hay esperanza de que mejore. Voy a imaginarme que dijeron amén. Mientras un proyecto personal, laboral, familiar, económico, de lo que sea, no se enfoque en buscar la bendición de Dios, no se enfoque en ir en pos de la bendición de Dios, entonces no valdrá la pena persistir en algo donde Dios no está. Porque cuando persiste en algo en lo que Dios no está, solo es cuestión de tiempo antes de que ese algo desaparezca. Lo que sostiene lo que Dios nos ha entregado, lo que sostiene tu futuro, lo que sostiene lo que aún no has visto, lo que sostiene tu proyecto de vida, lo que sostiene las familias, lo que sostiene los hogares, no es algo diferente a la bendición de Dios sobre la vida. Por eso el profeta está diciendo: ustedes que tienen esperanza, pero también está diciendo aquellos que buscan a Dios. Pero muchos de nosotros dejamos de buscar a Dios, las cosas se nos dañan, pero mantenemos la esperanza. No, mantenga la esperanza mientras usted esté dándole el primer lugar a Dios. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y gríteme amén, por favor. Pero quiero mostrarle algo interesante, porque en este pasaje la Biblia nos habla del pueblo en medio de su crisis, y Dios les da la solución y les dice: ¿por qué no hacemos algo? Vamos a refrescar la memoria. Vamos a pensar en cómo inició todo con ustedes. ¿Listos? Y les dice de una forma alegórica lo siguiente: piensen en la piedra de la que fueron tallados. Recuerden de dónde los tomé yo a ustedes. Recuerden la cantera de la que fueron extraídos. Me encanta esa expresión. ¿Cuántos han ido al kilómetro 18 aquí? Levante la mano. Los que nos están viendo ahí, escriban amén. Si usted ni sabe qué es el kilómetro 18, diga: yo no conozco, algún día lo llevamos. Pero bajando del 18, justo antes de mirar la iglesia, esta iglesia famosa de Terrón, Colorado, si alcanzan a apreciar la parte de atrás del Cerro de las Tres Cruces, una montaña que está hecha de roca pura. Ha sido explotada, ha sido extraída y hay canteras. De eso le estoy hablando. Hay minas de las cuales se extrae la grava, la piedra, la roca. Y lo que el Señor está diciendo es: miren de dónde los tomé a ustedes. Ustedes no están aquí por accidente. Si se trata de pensar
en qué va a ser mi futuro, cómo voy a resolver mi vida, qué viene para mí, por lo menos recuerden lo que hice cuando todo empezó para ustedes. Y los lleva a pensar en el famoso Abraham. Y de Abraham dice la Biblia lo siguiente, escúchelo: en su antepasado Abraham y en Sara, que dio a luz una nación. Y cuando llamé a Abraham era un simple hombre, pero cuando lo bendije se convirtió en una gran nación. Aquí quiero empezar a detallar este mensaje. Lo primero que le quiero enseñar es esto: el peso de la bendición de Dios parece, pero no es pequeño. ¿Puede repetirlo conmigo? Escríbalo por favor. El peso de la bendición de Dios en primera instancia parece, pero no es pequeño. Repítalo conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3, diga. Parece, pero no es pequeño. Dios referencia a Abraham. Y escuche bien, cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de la historia bíblica fundamental que todos deberíamos aprender. Génesis. En el Génesis es un libro que tiene varios capítulos, pero la mejor forma de entender Génesis es en dos partes. La primera parte, del capítulo número 1 al capítulo número 11. En esa primera parte, Génesis habla de la relación de Dios con la humanidad. Y en esos primeros capítulos nos habla de la creación, nos habla del bien, nos habla del mal, nos habla de las lenguas, de la Torre de Babel, nos habla del diluvio. Están las grandes historias universales de Dios con la humanidad. Pero de repente en el capítulo 2 es como si apareciera un embudo. Es como si la gran historia se enfocara en una sola persona, y aparece Abraham. Y en este capítulo número 12 nos cuenta cómo Dios, al ver que la humanidad no quería obedecerlo, no quería hacer lo correcto, se habían desviado del propósito, es como si Dios hubiera dicho: ¿saben algo? Creo que con todos no se va a poder a la vez, así que voy a escoger a un hombre, voy a escoger a una familia, voy a crear mi propio pueblo. Y ahí aparece Abraham. Y cuando hablamos de Abraham, tenemos que entender que Dios toma un hombre de la nada y dice: con él voy a hacer cosas grandes. Parecía un plan pequeño, pero no era un plan pequeño. Parecía algo insignificante, pero no era algo insignificante. Es más, la Biblia dice que cuando nació su hijo, la promesa de su hijo, lo llama de la siguiente manera. Dice: Sara dio a luz una nación. Pare ahí. ¿Ella parió una nación o parió un bebé? Otra vez. ¿Parió una nación o parió un bebé? Sí, señores, parió un bebé. Pero es que escuche bien, a nuestros ojos era algo pequeño, era algo sencillo. Pero cuando tú estás en la bendición de Dios, Dios no está viendo lo que tus ojos están viendo. Dios está viendo algo más grande de lo que tus ojos están viendo hoy. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo hoy. A los ojos humanos parece algo insignificante el comienzo de tu sueño. Hay personas que dicen: pastor, yo sueño con tener mi propio negocio, ahí puse mi asadorcito. A los ojos humanos ese asador parece algo insignificante, pero Dios no está viendo un asador, Dios está viendo un sueño más grande. Lo que pasa es que Dios siempre impulsa a que nosotros empecemos, y el inicio al principio puede ser pequeño, pero escuche bien, no se trata de cómo inicias, se trata de si tienes o no tienes la bendición de Dios sobre tu vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Aunque parezca pequeño, con Dios ningún inicio es insignificante, ninguno. Piensa en lo que has construido, cómo empezaste. Tienes una foto de cuando todo empezó. Estabas descuajado, eras feo. Es en serio, eras muy feo. Y con todo y eso Dios te ayudó. Quiero que escuches esto: el inicio con la bendición de Dios no siempre será grande, pero siempre será seguro. Alguien tiene que escucharme, alguien tiene que decirme amén. El inicio con Dios no siempre será grande, pero siempre será seguro si tienes el peso de su bendición. De eso te estoy hablando. Cuando Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación, bendeciré todas las naciones de la tierra, esa promesa era muy grande. Y el cumplimiento fue un bebé, no más, un bebé. A ver, ¿seré padre de multitudes?
y me das un bebé. Multitudes no coincide con un hijo. Un hijo es una persona, multitudes son muchas. Pero nunca subestimes los inicios de Dios. Nunca subestimes las promesas de Dios. Hay muchachos que dicen: Señor, yo quiero tu bendición para mi familia. Y de repente ven que en papá y en mamá solamente cambia uno. Y dicen: no, pastor, yo necesito que cambien los dos. Nunca subestimes el inicio de Dios. Dios empieza de a poquito, porque Él le gusta llevarte de menos a más. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Él nos lleva de menos a más. Déjeme compartirle una historia. Cuando yo empecé en la música tenía menos de 10 años de edad. Mi sueño era tocar la batería. Y mis primeras baquetas no me las pude comprar en una tienda musical porque no tenía con qué, pero mi papá se las ingenió. Partió un palo de escoba y empezó a tallarlas. Me duraron dos celebraciones. En la primera no se quebraron porque Dios es bueno. Y en la segunda se partieron porque yo era muy conchudo. Palo de escoba, ya, eso no es para eso. Se me partieron. Luego no pudimos seguir con la batería, tuvimos que ir a otro lugar. En ese lugar no había batería, pero había un misionero que tocaba la charrasca y me regalaron mi primera charrasca. Un tubito de metal lleno de pepitas con lo más parecido a un tenedor. Y ese era mi primer instrumento musical. Ese día empezó mi sueño de adorar al Señor. Ese día empezó mi sueño de poder glorificarlo a Él. Era algo pequeño, diga conmigo pequeño. Fuerte, diga pequeño. Pero es que Dios no estaba viendo ese instrumento. Dios no estaba viendo ese par de palos. Dios estaba viendo un corazón que había decidido creer en sus promesas. Los inicios no siempre te van a poner en las manos los más grandes recursos, pero siempre pondrán en tu corazón las más fuertes y grandes promesas de Dios. Tu tarea no es enfocarte en qué tienes en las manos. Tu tarea es enfocarte en qué hace que lata tu corazón por esas promesas. El peso de la bendición de Dios es más grande que el faltante de tus recursos. El peso de la bendición de Dios es más grande que lo que hoy no tienes, que lo que hoy te está haciendo falta. La primera vez que me colocaron a dirigir la alabanza, yo no miré a la gente, miraba el piano porque si no me perdía. Entonces yo medio decía: hermanos, Dios les bendiga, mirando así el piano. Usted viera el susto. Las únicas veces que medio levanté la cara para ver la gente, vi personas en la parte de atrás que se estaban riendo de la forma en la que yo dirigía la iglesia. ¿Le parece un gran inicio? ¿Le parece un inicio relevante? No, ni es relevante ni es grande, al contrario, es pequeño. Pero quiero que escuches esto: lo que te va a hacer grande no es cómo empiezas, sino con quién empiezas. Y de eso te estoy hablando hoy, muchacho. De eso te estoy hablando a ti que estás en la iglesia y a ti que estás conectado. Nunca subestimes tus primeros pasos. A veces te vas a caer, a veces no vas a tener, a veces no va a alcanzar, pero hay algo que el mundo no puede ver y nadie te puede quitar, y es eso, el peso de la bendición de Dios. Dios bendice no al que más tiene, sino al que permanece confiando en todas y cada una de sus promesas. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo, por favor. Aunque sea pequeño, aunque parezca pequeño, lo que Dios va a hacer contigo es muy, muy grande. Alguien tiene que alabar a Dios si lo cree, por favor, con fuerza. Parece, pero no es pequeño. Ahora quiero mostrarle la segunda característica del peso de la bendición de Dios. Escríbalo, por favor, usted que nos está viendo en casa, y usted repítalo aquí. En segunda instancia, te hará crecer. Por favor, mira al que tiene a su lado, míralo al tapabocas y dígale: te hará crecer. Vamos, repítalo usted que está en casa, escríbalo. Diga: la bendición de Dios te hará crecer. Alguien puede decirme amén si lo cree, por favor. Dije: la bendición de Dios te hará crecer. Dios transformó a Abraham de un simple hombre al padre de la fe. Otra vez, Dios transformó a Abraham de un simple arameo, un humano más sobre la tierra, lo convirtió en el padre de la fe. Y esa palabra, padre de la fe, abro comillas, esa expresión no es solamente una connotación bíblica. Quiero que me mire a los ojos, vamos con algo de cultura general.
Las 3 religiones más poderosas de la tierra son monoteístas, es decir, creen en un solo Dios verdadero. Y estas 3 religiones, llamadas judaísmo, cristianismo y el islam, tienen sus orígenes, las 3 tienen algo en común. ¿Sabe? Abraham. Las 3 religiones más poderosas del mundo, que más adeptos tienen sobre la tierra, todas respetan, valoran y consideran al padre de su fe, a Abraham. Dicho de otra manera, en él y con él empezó el trabajo de Dios. Así que no estoy hablándote de cualquier persona. Te estoy hablando de alguien que no era nada, que solo tuvo un hijo, pero su descendencia y su generación se cumplió lo que la palabra del Señor decía. Pastor, ¿y por qué? El judaísmo porque es el pueblo del Señor, el cristianismo porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, y el islam por la recochita de Sara de darle a Agar a la sierva, y que de ahí venían todos los árabes, y ahí tenemos una de las potencias más grandes de la tierra, y por eso reclaman muchos derechos sobre la tierra de Israel. Por esa razón, en el monte del templo en Jerusalén hay una iglesia musulmana en medio del centro y no se las quitan. Porque ellos dicen, a ver, nosotros también tenemos derecho. Esta tierra se la prometieron a nuestro papá, que se llama Abraham también. Y ahí está el conflicto. Ahora, no vine a explicarte de conflicto del Medio Oriente. Solo quiero que veas cómo la palabra del Señor se cumplió sobre Abraham. Dice así Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y serás famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Quiero que escuche esto, por favor. Porque lo que Dios le está diciendo a su pueblo cautivo es: ¿ustedes se les olvidó lo que hice con Abraham? Ustedes se les olvidó que cuando él no era nada le prometí todo y le di todo. Ustedes se les olvidó que cuando él no tenía esperanza yo le di esperanza. Ustedes se les olvidó que el punto de partida de Abraham fue pequeño, pero yo hice algo grande con él. Escuche bien, el gran problema de nosotros, lo que Dios le está diciendo a ellos en este punto, no es que ellos pueden crecer, ellos lo sabían. Lo que Dios les está diciendo en este punto no es que las cosas pueden mejorar, ellos lo sabían. Lo que Dios les está diciendo en este punto es: Abraham encontró la bendición en el lugar correcto. Ahí es donde muchos fallamos. ¿No será que hemos buscado la bendición de Dios en sitios que no producen bendición? Hemos buscado la bendición de Dios en las cuevas del placer. Sí, el placer a costa de lo correcto. Hemos buscado la bendición de Dios en cosas que nos producen ganancias deshonestas. ¡Ay, qué bendición, pastor! Me salió ahí un tumbao, yo tengo que decir una mentira y me gané una plata. Gloria al Señor. Hemos buscado la bendición de Dios en cosas que roban nuestro tiempo. Hemos buscado la bendición de Dios en novelas. Hemos buscado la bendición de Dios en series. Hemos buscado la bendición de Dios con adicciones a videojuegos. Hemos buscado la bendición de Dios en cosas que, escuche bien, solo producen entretenimiento. Y no estoy diciendo que esto sea malo. No estoy aquí parado como el más legalista diciéndole: eso es del diablo, cancele Netflix, o si no, esa N lo va a arrastrar al infierno y le van a pegar una N en una camiseta y se la van a poner por los siglos. No, no le estoy hablando de eso. Lo que quiero que sepas es esto, querido joven, querido hermano, querida persona que me estás viendo, me estás escuchando. La prioridad de tu agenda, la prioridad de tu vida, la prioridad de tus decisiones debe ser buscar el favor y la bendición de Dios en tu vida. Lo demás, bienvenido sea, pero que lo primero, que el filtro que regule mis decisiones sea buscar y vivir de acuerdo a la bendición de Dios. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo.
No se trata de que todo sea malo, no se trata de que todo sea pecado, no se trata de que todo me aleja del Señor. No, no te estoy hablando de eso. De lo que te estoy hablando es: no abandones a Dios por otras cosas pasajeras. No reemplaces el tiempo de Dios por otras cosas pasajeras. No pongas en el lugar de Dios cosas que en vez de edificarte simplemente te entretienen. La vida no se construye con entretenimiento, se construye con edificación. Gracias por ese amén. La vida no se construye con entretenimiento, se construye con edificación. A ver, ¿qué produce ver hacer una maratón de Netflix todo un lunes festivo? ¿Qué le produce? ¿Qué le produce? ¿Qué logró? Hay cochinos que ni siquiera se han bañado viéndosela. ¿Qué logró? Se acabó la serie y ¿qué aprendiste? Pastor, aprendí a dar plomo venteado. ¿Ves? Se te fue un día de tu vida. Ahora, pastor, y de vez en cuando, listo, está bien que lo hagas de vez en cuando, pero siempre. Es decir, es más fácil para ti perder el tiempo que invertirlo de manera correcta. No. De lo que te estoy hablando en este punto es: Dios quiere que crezcas. Alguien tiene que decirme amén. Dios quiere que crezcas. Su bendición te va a hacer crecer. Tu bendición te va a hacer mejorar. Tu bendición te va a hacer convertirte en una mejor persona. Mire, la bendición de Dios es tan importante que lo más parecido a su bendición reposa en los labios, en la boca de nuestros padres. Levante la mano los que le enseñaron en su casa a pedir la bendición. Mano arriba. Muy bien. Qué buena práctica esa, ¿verdad? Qué buena costumbre. Cuando nuestros padres decían: no salgas sin pedir la bendición, entonces uno tenía que pedirle la bendición a los papás. Papá, la bendición. ¿Cómo se da la bendición? Vamos a una clase de bendición familiar. La bendición no se da así, ni tampoco se da así. Eso no es bendecir a un hijo. La bendición no se hace con las manos, la bendición se hace con la boca. Números capítulo 6 dice: le dijo Dios a Aarón: y bendecirás al pueblo de la siguiente manera. Y empieza a declarar sobre ellos bendición. Bendición es decir, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer sobre ti tu rostro, que Dios te dé paz, que Dios te alcance con tu favor, que te vaya bien en lo que vayas, que regreses bien como saliste. Eso es bendición. ¿Alguien puede decirme amén? A mí me lo enseñaron y le doy gracias a Dios por mis padres y por semejante práctica tan bonita. Yo salía a la casa: bendición papá, Dios lo bendiga hijo. Bendición mamá, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Mi mamá no hablaba así. Dios lo bendiga mi hijo. Yo me iba contento. Todavía recuerdo a mis, ¿qué será? 11, 12 años. Andaba con la goma de la bicicleta en la casa. Entonces yo fui donde mi mamá y le dije: mamá, ¿me deja salir a montar bicicleta? Y mi mamá me dijo la siguiente palabra. Me dijo: está haciendo mucho sol, salga más tarde. Pero yo quería salir. Ya. Mamá, déjeme salir ya. No, Juan Pablo, más tarde. Mamá, déjeme salir. Nada. Entonces le metí un poquito de presión. Fui donde mi papá. Papá, ¿me deja salir? Y se salió por la tangente el viejo. Lo que diga su mamá. Volví donde mi mamá: mamá, ¿me deja salir? Y lanzó una palabra peligrosa. Escuche esto: peligrosa. Dice lo siguiente mi vieja: haga lo que se le dé la gana, pero si llega a caerse. Mire, cuando una mamá dice eso, guarde la bicicleta y vuelva y éntrese, mijo. Cuando una mamá dice eso, ella no se lo está, es como si lo estuviera tumbando desde antes de que usted se montara en la bicicleta. Si llega a caerse, aquí no vaya a venir llorando. Yo salí, no, listo, ya tengo la bendición. Eso pensaba yo. Pregunta: ¿me dio la bendición o no me la dio? No me dio la bendición. No se confunda cuando Dios le dé pista para ciertas cosas. Que el Dios le dé pista no significa que le dio la bendición. Ay, se me empecueca. ¡Aló! Que Dios le abra la puerta y le diga: está muy insistente mi hijo, váyase, no significa que le dio la bendición.
Yo salí en la bicicleta, me monté, fui. Y estaba en esa época en mi auto preparación como ciclista, practicando equilibrio en la bicicleta. A ver si usted alguna vez lo hizo. Se monta en la bicicleta, pisa los pedales y se sostiene en el aire ahí para no caerse. A ver quién lo sabe hacer, levante la mano por favor, yo los veo. Muy bien, los que lo practicaron. Es una cosa emocionante, ¿verdad? Te quedas ahí para no caerte, guardar el equilibrio. Estaba en esa etapa de ciclista. Me fui hasta la esquina de la casa ahí donde nosotros vivíamos. Venía pasando una señora. Hoy por hoy sé que creo que fue el mismo diablo el que la mandó a pasar justo en ese momento. Y cuando ella va a cruzar, yo me quedo quieto y dije, este es el momento, voy a hacer equilibrio. Me quedo haciendo equilibrio, la señora pasa y cuando voy a levantar el pie se me había atorado un cordón en la cadena. Entonces no puedo levantarla y me voy cayendo así de lado. ¡Práquete! Cuando me golpeo en el piso hay unos residuos de vidrio. Yo me levanté, veo que la pierna me está llena de sangre. Me voy con la bicicleta arrastrándola y orando al mismo tiempo, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios una sola cosa: que mi mamá no me abriera. Llego, toco la puerta, ya que no sabe quién abrió. Abre mi mamá y me dice, ¿qué le pasó? ¡Ay, usted está ensangrentado! Y lanza esa frase diabólica, no, esa frase que yo me merecía. ¿Sí ve? Se lo dije. Me sentaron, me limpiaron y la rodillita que yo tenía, gracias al Señor, yo nunca me he fracturado, nunca me han hecho, operaciones sí me hicieron hace poco recientemente la vasectomía. Jamás en mi vida me había encuerado delante de nadie hasta el día que me hicieron la vasectomía. Pero antes de eso, ninguna operación, ninguna cirugía, ninguna fractura, excepto esa caída que tuve. Resulta que la rodillita me le salió una boca. Yo hacía así y abría y cerraba. Me llevaron donde el médico del barrio. ¿Quién es el médico del barrio? El de la farmacia. Ese tipo cura todo, ¿sí o no? Me llevaron donde el de la farmacia y el de la farmacia dijo, se lavó las manos, dijo, aquí no hay nada que hacer, este man está muy grave, hay que coserlo y aquí yo no tengo los insumos para eso, lléveselo al hospital. Me llevaron al mismo puesto de salud en el que yo nací y allá me revisaron y me dijeron, efectivamente hay que coserlo, me tuvieron que remendar. ¿Y para qué le resumo el cuento? Simple y sencillamente me gané un problema porque yo pensé que cuando me abrieron la puerta me habían dado la bendición. Y eso no es igual. Con Dios funciona de la misma manera. Hay gente tan insistente en decrecer, tan insistente en desmejorar, tan insistente en pecar, que Dios lo único que hizo fue, usted quiere hacer eso, hágale, mijo. Pero eso no significa que Dios te esté dando su bendición. No confundas que Dios te abra la puerta con que Dios te bendiga. Porque Dios le abre la puerta al insistente, pero la bendición no es para el insistente, es para el que persiste en obedecer al Señor. Y eso es crecer. Tú no vas a medir tu crecimiento en qué tanto has aprendido, en dónde está tu vida. Tu crecimiento está determinado en qué tanto hoy obedeces a Dios, en cómo está tu relación hoy con Dios. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame amén en esta noche. Ese es el crecimiento que Dios quiere darte, que aprendas a vivir de acuerdo a su bendición. Pero déjame terminar con lo tercero y último de esta enseñanza, y es que el peso de la bendición de Dios, en tercera instancia, escríbalo por favor usted que está en casa, alcanzará a tus generaciones. Otra vez, el peso de la bendición de Dios alcanzará a tus generaciones. El versículo 7 y el versículo 8 de Isaías capítulo 51 dice lo siguiente. Escúchenme ustedes, que distinguen entre lo bueno y lo malo. Otra vez, escúchenme ustedes, que distinguen entre lo bueno y lo malo. Ustedes que atesoran mi ley en el corazón, no teman las burlas, ni tengan miedo de los insultos, pues la polilla los devorará a ellos como devora la ropa, y el gusano los comerá como se come la lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre. Mi salvación continuará de generación en generación. Quiero que escuches esto. Si hay algo poderoso en la vida, es la bendición de Dios. Si hay algo realmente por lo que vale la pena luchar,
es por la bendición de Dios. Si hay algo que vale la pena alcanzar, no es cuán famoso puedes ser, no es cuánto dinero puedes alcanzar, no es cuántos países puedes conocer, no es cuántas millas puedes atesorar. El tesoro más grande de la vida se llama la bendición de Dios sobre nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque cuando la bendición de Dios está sobre ti, no solamente te cambia la vida a ti, se la cambia a toda tu generación. Y eso es esperanzador. Porque muchos de nosotros, tal vez hoy tenemos una historia bonita que contar, pero cuando se trata de nuestra familia no es la mejor. Cuando se trata de contar del hogar de nuestros padres, tal vez no es lo mejor por contar. Cuando se trata de contar cómo fue el hogar de nuestros abuelos, tal vez no es lo mejor para contar. Cuando se trata de contar cómo tuvimos que hacer para alcanzar nuestros sueños, tal vez no es lo mejor para contar. Cuando se trata de hablar de las drogas y de las adicciones que en nuestra generación hubo, tal vez no es lo más lindo para contar. Pero hoy te estoy hablando del peso de la bendición de Dios. Y algo que Dios hace con su bendición es que una vez la buscas, una vez la recibes, Él te da la oportunidad de tener una nueva y una mejor vida. Pero no solamente lo hace contigo, lo hace también con tus generaciones. Los que tenemos hijos, los que somos padres aquí, los que algún día lo soñamos y hoy lo tenemos, los que algún día lo añoramos y hoy llegó, los que tal vez nunca lo planearon pero ahora lo tienen. Le quiero decir algo para los que no son padres todavía, para las que no son madres todavía: no hay regalo más grande en la vida que tener un hijo. No hay bendición más hermosa en la vida que nuestras generaciones. Pastor, no parece. Porque si un hijo fuera una bendición tan grande, un padre no sería malo como es, o una madre no sería desinteresada como tal vez fue la mía. El problema es ese: que hay líneas familiares, hay líneas generacionales que han estado tan empañadas, tan llenas de pecado, de maldad, de desamor, de violencia, de cosas tan difíciles de contar, que esa historia se sigue repitiendo y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Y ahora tú estás pretendiendo ser feliz, pero de alguna manera no puedes. Hay una maldición que está vigente. Pero si hay algo que puede destruir cualquier maldición del diablo, es el peso de la bendición de Dios. Y por eso, cuando tienes la bendición de Dios, tienes esperanza y puedes estar seguro que esa historia, por difícil que has vivido en tus generaciones, no se va a repetir en el nombre de Jesús. Ese es el regalo más grande que yo le puedo dar a mis hijos: poder decirles a ellos: mi hijos, muchacho, mi hijo, mi hijita, mi niña, decirles de algo pueden estar seguros: papá va a generarles un mejor modelo de vida, papá va a generarles un mejor camino de vida. Papá está aquí para decirles: lo que nos ha sostenido y lo que nos tiene aquí es la bendición de Dios. Por eso para ustedes hay esperanza de que algo mejor suceda. Si alguien lo cree, levánteme la mano y dígame amén, por favor. Primera de Corintios capítulo 26 versículo 4 al 8 nos habla de un hombre al que la bendición de Dios le cambió la vida. Dice así la palabra del Señor. Pero antes déjenme compartirle un poquito de la historia de él. Se llamaba Obed-Edom. Era un simple mortal. ¿Un qué? Simple. Y un día el rey David se encontró con él. Y luego de ver que uno de sus más fieles soldados murió por tratar de evitar que el arca del Señor cayera al piso, en su desespero dijo: metan eso en la casa de este man. O sea, fue un chivo expiatorio. Ese fue Obed-Edom. Un experimento. Y una vez llegó a su casa, él empieza a cuidarla, empieza a respetarla, empieza a valorarla, empieza a tratarla bien. Y dice la palabra que al cabo del tiempo Dios empezó a bendecirlo en todo lo que hacía.
Porque Obededón se convirtió en el guardián de la misma presencia de Dios en su casa. Él dijo: voy a proteger este tesoro que se me encomendó, voy a cuidar este tesoro que se me encomendó. Dicho esto, pasó el tiempo y dice la palabra que el rey ordenó que el arca se fuera de ese lugar y fuera trasladada a la ciudad de David. Y en ese traslado, Obededón comprobó que su bendición más grande, que el momento más maravilloso de su vida, no había sido por su carrera, no había sido por su profesión, no había sido por sus habilidades, no había sido por sus talentos, que seguramente eran muy destacados. Obededón dijo: nada puede compararse con lo que me da la bendición de Dios. Yo he visto gente que tiene dinero, que ha conocido países, que tiene fama, y nada los llena. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede reemplazar, nada puede llenar el vacío que llena la bendición de Dios en nuestra vida. Cuando la bendición de Dios reposa, tú eres verdaderamente feliz. Cuando la bendición de Dios llega, tú verdaderamente puedes disfrutar tu vida, tú verdaderamente puedes disfrutar lo que el Señor te ha entregado. Hay gente que le perdió el sentido a la vida. ¿Sabe por qué? Porque usted se fue detrás de su sueño, pero se le olvidó la bendición de Dios. Se fue detrás de sus proyectos, pero se le olvidó la bendición de Dios. Hoy quiero decirte, mi hijo que me estás escuchando, mi hermano que me está viendo desde su casa, quiero que escuche esto, por favor, porque todo lo que hagas, si le sumas la bendición de Dios, vas a ver su victoria, vas a ver su favor. Alguien tiene que gritarme amén si lo cree, por favor. Es la bendición de Dios la que cambia todas las cosas. Un título con la bendición de Dios abre puertas que estaban cerradas. Un proyecto con la bendición de Dios abre tesoros que no eran sino para reyes. Un anhelo, un proyecto con la bendición de Dios tiene un alcance diferente y mayor al que otra persona pudiera imaginarse. Pero en este punto te estaba hablando de las generaciones y quiero que escuche lo que dice Crónicas. Crónicas capítulo 26 versículo 4 al 8 dice así: los hijos de Obed Edom, también porteros. Otra vez, voy a pedirle a los músicos que vayan subiendo. Los hijos de Obed Edom, también porteros, fueron Semaías el mayor, Hasabadat el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Peultai el octavo. Luego de leer estos nombres tan hermosos y tan bonitos para ponerle un perro, un hámster, un gato y un loro, dice la palabra del Señor así: Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-Edom. Hasta aquí estamos bien. Hasta aquí la Biblia nos está diciendo, miren aquí, que Obed-Edom, que se transformó en portero, logró que sus hijitos todos también fueran porteros. A mí eso me encanta. Antes de venir a la iglesia, la guitarra mía estaba destapada sobre la cama de mi hijo, y sobre la cama de mi hijo, junto a la guitarra, estaba mi hijo tocándola y cantando alabanzas a Dios con toda su fuerza. Claramente no estaba tocando ni afinado, ni estaba cantando afinado, pero cuando abrí la puerta tenía los ojos cerrados y le estaba dando con el alma, con tanta alma que pensé que me iba a reventar las cuerdas. Y le dio. Me dijo: ¿viste, papá, cómo estoy cantando a Dios? Porque yo también voy a ser músico. Y le dije: claro, y vas a ser un siervo del Señor. ¿Y qué vas a tocar? Me dijo: voy a tocar batería, voy a tocar guitarra, voy a tocar piano, voy a tocar bajo. ¿Y a quién le vas a tocar? A Dios. Tú no te imaginas lo que uno de papá siente cuando un hijo hereda el amor y la pasión por Dios. Tú no te imaginas lo que se siente cuando ves que tus generaciones deciden seguir tus pasos. Cuando ves que tus hijos, en estos días me dijo: papá, llévame a la iglesia. Y le dije: mi hijo, no, yo voy a dar consejerías, llévame a la iglesia. Mi hijo: no puedo, no te puedo llevar a la iglesia, voy a dar consejerías, llévame a la iglesia. Que no puedo, llévame a la iglesia, papá, yo también soy pastor.
¿De verdad? Sí. Si tú eres pastor, yo también soy pastor. Me dijo, pero yo no te puedo cuidar. Dios me cuida. Y ahí empezó a extorsionarme. Tuve que convencerlo de que no viniera. Pero no se imagina lo que siento cuando veo el amor de Dios por ellos. Mi hija se sube al carro y lo primero que pide es música que honre y adore a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese es el regalo más grande que podemos tener, que nuestras generaciones amen a Dios. Pero dice este versículo 6, Semaías, está hablando de un hijo de Obededom. El hijo de Obededom tuvo hijos, ahora vamos con los nietos, muy capaces, que obtuvieron posiciones de gran autoridad. Wow, no solamente ha bendecido a tus hijos, ahora la bendición está yendo hasta tus nietos. Y dice la palabra, todos los descendientes de Obededom, entre ellos sus hijos y sus nietos, 72 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Qué bendición más grande que esa. Obededom, decidiste buscar la presencia de Dios, y la presencia de Dios te bendijo a ti y bendijo a todas tus generaciones. Muchachos, si la bendición de Dios, si buscar que Él esté contento con nosotros, si vivir de tal manera que Él se sienta a gusto con nuestras vidas, puede lograr lo que te he enseñado en esta preciosa noche. 3 cosas hacen la bendición de Dios. Primero, nos hace tener inicios pequeños, que parecen pequeños, pero en realidad son cosas grandes. Segundo, la bendición de Dios nos hace crecer. Y tercero, la bendición de Dios puede bendecir y alcanzar a nuestras generaciones. Entonces buscarla hará que valga la pena vivir y aún morir. Abraham murió sin ver todo el legado de su generación, pero mientras vivió, lo hizo dándole el primer lugar a Dios. Pastor, ¿y cómo lo logró? Hubo 2 cosas que Abraham hizo. Abraham obedeció y Abraham creyó. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Abraham obedeció y Abraham creyó. Y creo que la suma de estas 2 cosas pueden determinar que nuestra vida, que nuestra familia, que nuestros sueños vayan a un nivel mayor. Todos aquellos que anhelamos la bendición de Dios, voy a pedirles que se coloquen sobre sus pies, por favor. Levanten sus manitos lo más alto que puedan al cielo. Y vamos a adorar al Señor con esta preciosa canción, diciéndole: que tu bendición alcance nuestras generaciones, que tu bendición haga crecer nuestra vida, que tu bendición haga crecer ese sueño. Levanta tus manos y dile conmigo: bendice mi vida, bendice mis sueños, bendice mis proyectos, bendice mi familia, Señor. Hoy estamos clamando por esa bendición, clamando por esa bendición, clamando por tu favor. En ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra esperanza, en ti está nuestro sueño, en ti está nuestra vida, Señor. Al cielo y levanta tu voz, levanta tu voz, dile: en mi casa, en mi casa, tu presencia, tu presencia, no me voy, aquí me quedo, tu presencia. Sus 2 manitos al cielo, por favor. Cierren sus ojos y díganle: Señor, ayúdame a vivir como aquel que camina en pos de tu bendición.
Ayúdame a vivir como un joven, como un padre, como una madre, como lo que seas. Pero dile, Señor, que todo lo que yo haga busque tu bendición por encima de lo que el hombre diga, por encima de lo que las circunstancias digan. Yo quiero tu bendición, así como Abraham, que no era nadie, pero tu bendición lo transformó en algo sobrenatural. Así te pido, Señor. Si el hogar de mis padres tal vez hoy no es nada, hoy no es más que ruinas, te pido, bendice mis generaciones, bendice el legado que viene después de mí, porque tu bendición va a hacer que lo que estaba muerto vuelva a vivir, que lo que estaba enterrado vuelva a surgir en el nombre de Jesús. Esos sueños, tu carrera, tu maestría, tu especialización, en el nombre de Jesús declaro que resucita por el poder de la palabra. Ese sueño que escondiste y dijiste, creo que no se va a poder, no hubo cómo, no hubo recursos, no hubo manera, renuncio al sueño. Hoy te digo en el nombre de Jesús, antes de tomar el sueño, toma el peso de su bendición, porque la bendición de Dios va a hacer que lo que tú creías que iba a llegar a un nivel se vaya a otro mayor, porque lo que Dios hace siempre será más grande, más poderoso, más fuerte, más maravilloso de lo que hoy estás viendo. Por favor, levanta tus dos manos al cielo y dile, Señor, bendice mi vida, bendice mi casa, bendice mi generación. Bendice, bendice, Padre, bendice. Sopla con tu bendición. Llévate todo pecado, llévate toda maldad, llévate todo lo que me está alejando de ti, y vuelve a apasionarme por tu presencia, vuelve a apasionarme por tu gloria. Que tu fuego venga y queme, que tu viento venga y sople, que tu agua traiga vida. Tus manos al Rey. Tu presencia, más de tu bendición, más de tu bendición. Que te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé. No, quiero que lo lea fuerte. Y te dé. Muy bien. Mire ahora el siguiente versículo. Tenga la bondad. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y ahora vamos con el tercer versículo que quiero que leamos, y es este: les dejo este regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo.
La constante de los 3 versículos que acabamos de leer es esta: Dios nos ha otorgado un precioso regalo llamado paz. En medio de un mundo atribulado, difícil, complejo, de pruebas, de tristezas, y hay muchos aquí sentados que sí que han vivido tristezas, sí que han pasado por angustias, Dios promete darnos un regalo llamado paz. Pastor, pero si ese regalo es una reserva de Dios para nosotros, ¿por qué hay tanta angustia en muchas familias? ¿Por qué hay tanta desesperación en muchas personas? Pues es lo que hoy le voy a enseñar a través de la palabra. Y hemos titulado la enseñanza de hoy de la siguiente manera. Léalo conmigo fuerte: que nada le robe la paz a tu familia. ¿Puede leerlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Que nada le robe la paz a tu familia. A mí me confrontó este texto. Y me confrontó por una razón específica. Porque vivir con paz y vivir sin paz es extremadamente diferente. Nunca será igual llegar a una familia donde hay alegría, donde hay gozo, donde hay esperanza, donde hay unidad, donde hay bendición, que llegar a una familia donde no hay tranquilidad. Usted no disfruta nada. Usted no se halla en una casa donde no hay paz. Usted no disfruta lo que el Señor le entrega si no hay paz. Ustedes pueden estar en el mejor carro, pero si está peleado, está intranquilo, no hay paz, no le sabe a nada. Dígame amén. No lo logra disfrutar. Y la pregunta que me asaltaba era esta: ¿por qué, si la paz es un regalo de Dios, hay tantas familias que no gozan de esa bendición? ¿Por qué hay tantas familias que perdieron la oportunidad de disfrutarlo? Pues mire esta belleza de versículo que encontré en la palabra. ¿Está listo para leerlo? Lucas capítulo 10, muchachos, si son tan amables, vamos a leer este texto. Mire: cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Y mire esta condición: si los que viven en la casa son gente de paz, ¿qué pasará con la bendición? ¿Qué pasará con la bendición? Permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. Frite papas conmigo, diga: ¿cómo así, pastor? Mis queridos, la bendición de la paz de Dios está reservada para todo el mundo, pero somos nosotros los que la cuidamos o los que la perdemos. Y hoy le voy a enseñar por la palabra qué hacer para que ese regalo llamado paz, nada ni nadie nos lo robe. Yo le pido al Señor que antes de que termine el 2023 nos dé la bendición de disfrutar una familia en paz, nos dé la bendición de disfrutar de un hogar en paz, nos dé la bendición de levantar unos hijos en paz. Alguien tiene que decirme amén. Que el trabajo, el esfuerzo, lo que Jehová de los ejércitos te ha dado, puedas decirle: Señor, en lugar de perder lo que me has dado, quiero disfrutar la familia que me diste. Si alguien lo cree, levante la mano derecha y diga conmigo: yo declaro que la paz de Dios, nada ni nadie me la puede robar. Dígame amén en esta preciosa mañana y alabe a Jesucristo. La paz de Dios. Entonces, Pastor Juan, ¿qué hay que hacer para que nadie nos robe la paz? Escriba, por favor. Primero, ahí va a aparecer: desarrolla una cultura de oración. Si usted quiere que la paz de Dios no se vaya de su casa, usted tendrá que hacer de la oración un hábito dentro de su familia. Por ejemplo, en su casa, pase lo que pase, siempre se bañan. Díganme amén. En su casa, pase lo que pase, siempre hay comida. Pase lo que pase, siempre se hace aseo. Pase lo que pase, siempre hay un bocado sobre la mesa. Porque hay cosas que siempre se hacen en su familia. La pregunta es: ¿en su casa siempre se ora? No, piénselo. En su casa hay una cultura de oración. La cultura de oración nos enseña a nosotros que la oración debe estar siempre presente, en todo momento, en los buenos y en los malos tiempos, cuando todo se da y cuando las puertas se cierran. Mire lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7.
No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán ¿qué? La paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Una de las razones por las cuales muchas familias carecen de paz es porque carecen de una vida de oración. Una de las razones por las cuales muchas familias permanecen en constante angustia es porque hay ausencia de oración. Querido hermano, la paz de Dios quiere permanecer en su casa, pero usted y yo necesitamos volver a cultivar una vida de oración. ¿Hace cuánto no desarrollas un tiempo de oración? Tomas a tu esposa, tomas a tu esposo, tomas a tus hijos, se reúnen en un lugar y les dicen: vamos a orar. Vamos, pastor, lo que pasa es que ellos no conocen del Señor, y si yo les pido que oren, pues no van. Entonces hágalo usted, querido hermano. Levántese, levante sus manos en su casa y diga: Señor, yo declaro que mi casa es un lugar de paz, que tu presencia vive en este lugar. ¿Cómo es posible que llegas a tu casa, ves que el ambiente está terrible, ves que el ambiente está pesado y no haces nada? Escúchame, tú tienes poder en tu oración. Dios te ha dado respaldo cuando oras. Hay más poder en unas rodillas que en una boca que grita y cantaletea. Levanta tus manos y dile: Señor, yo declaro que mi casa será una casa de bendición, que mi casa será una casa de paz. Pastor, es que ese esposo está como desconfigurado. Cuando esté dormido, póngale las manos, no lo toque duro para que no lo despierte. Y usted diga: en el nombre de Jesús, declaro que este hombre va a llegar a los pies de Cristo, y tú harás lo que sea necesario, pero de este hombre va a salir paz y bendición en el nombre de Jesús. Y se va a levantar y va a decir: me soñé que Cristo venía y yo me quedaba. Y usted por dentro va a saber que fue la oración. Y dígale: sigue tratando, Padre. Cuando usted se mete en la oración, va a ver cosas que nunca antes había visto. Nosotros tenemos hijos tremendos. ¿Alguien también? No, amén, no, levante la mano. ¿Quiénes son padres de hijos tremendos? Levante la mano, yo los veo. Dicen: pastor, yo no sé esos muchachos porque salieron así, tan tremendos. Es que ellos salen como uno los fabrica. Y ¿sabe qué he notado? En mi casa, mi esposa es una mujer de oración, porque en toda familia necesitamos tener gente de oración. Y a esa mujer le apasiona la oración. Y yo he visto la diferencia sustancial cuando ella ora por los niños y los manda al colegio, y cuando no se ora con los niños porque salimos a la carrera, porque nos despertamos tarde, porque tenemos prisa. Cada vez que ella consagra a esos niños en oración, se portan mejor. Es tremendo, la oración tiene poder. Es más, también yo noto la diferencia. A veces ella se levanta toda peleona. Yo dije: esta mujer no ha orado todavía, le falta oración. En cambio, cuando ora, sale como una mansa paloma, casi flotando del cuarto de oración, y dice: te amo, príncipe, eres lo mejor de la vida. Yo: está orando, papá, el Señor le está inquietando. La oración cambia las cosas. Alguien tiene que decirme amén si lo cree. ¿No será que lo que le está haciendo a su familia no es que usted alegue más, pelee más, discuta más, sino que doble un poquito más sus rodillas? Hoy te voy a decir: donde hay oración vas a ver la respuesta de Dios. Donde hay oración, aún en medio de las dificultades, el apóstol dijo: no se preocupen por nada, más bien oren, y la paz de Dios los va a guardar. La oración no cambia los problemas. A veces, aunque ores, seguirás viendo los problemas, pero sabrás que por gigante que sea esa prueba, por gigante que sea ese desierto, por amenazante que parezca ser, Dios no te va a desamparar. Él pelea por aquellos que saben que una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es lo que Jehová diga. Pero para poder llegar a ese nivel tienes que ser una persona de oración. Dígame amén si lo creen esta preciosa mañana. Ore más y la paz no se va a ir. Le voy a contar algo que me pasó hace un tiempo. A mí me encanta la alabanza, me fascina cantar. Y hay un grupo que yo he admirado siempre. Se llaman Miel San Marcos. Hace un par de meses recibí una invitación para ir a predicar a México. Y cuando me llegó el afiche del evento, yo me quedé sorprendido, porque el congreso
el predicador iba a ser este corroncho y la banda principal iban a ser los de Miel San Marcos. Yo no creía en nadie viéndome ahí todo calvito, me veía hasta bonito en el afiche, al lado de los de Miel San Marcos. Yo no creía en nadie. Yo decía, Padre, ¿qué pensarán mis enemigos cuando vean este afiche? ¿No le ha pasado que cuando Dios le da ciertas bendiciones usted dice, gloria a ti, Señor, y que mis enemigos huyan? Estaba contento. Y entonces tenía que tomar el vuelo para México y me despido de mi esposa. Ella es una mujer de oración y siempre ora por mí. Yo le dije, mi amor, me voy. Que te vaya bien, mi amor. Y le dijo, porque voy a ir a predicar con los de Miel San Marcos. Y ella me dice, toda la gloria y la honra es para el Señor. Yo le dije, amén. Y me fui con mi maletica. Llegué al aeropuerto, aterricé en el DF y me pasó lo que nunca en mi existencia me había pasado. Me dejó el vuelo. Me dejó. Hermano, yo entré en una angustia. Yo dije, Padre, ¿qué voy a hacer? Yo necesito llegar a predicar con los de Miel San Marcos. Voy al counter de información, les digo, mire, me dejó el vuelo, ¿qué puedo hacer? La muchacha me dice, señor, le toca viajar mañana y tiene que comprar un nuevo tiquete que le cuesta un poco más de $300. Y eso no es todo. Como usted perdió este vuelo, le vamos a cancelar toda la reserva. O sea, yo no tenía ni con qué ir a predicar a donde Miel San Marcos, ni con qué volver donde Lorena. Y yo entré en angustia, hermano. Se me empezó a ir la paz. Yo, Padre, ¿yo qué voy a hacer, Señor? Yo venía a predicar con los de Miel San Marcos y ahora llamé a un familiar que vive en México. Me dijo, Chino, la única es que coja un bus y se vaya para allá en bus. Cuando yo cumplí 30 años me empezaron a pasar 3 cosas. Primero, se me cayó el pelo. Yo me levantaba y la almohada quedaba así llena. Levante la mano todo el que se le ha caído el pelo aquí. Hombres, muchachos, yo sé que se les ve, pero levántenla, yo los veo. Usted el hermano que está allá que le brilla la frente, ¿cierto que es así? Uno ve ahí todo su pelito en la almohada. Se bañaba yo y las manos llenas. Eso fue horrible, ¿verdad, hermano, que así es? ¿Cierto? Lo segundo que me pasó es que se me despertó un amor desenfrenado por las plantas. Yo voy a un vivero y parezco tonto. Yo, ay, qué linda esa mata, Padre. Me fascinan. Pero lo tercero que me pasa es que cada vez que ando en bus me da un mareo que yo siento que me voy a morir. Pero yo quiero que me entienda. Levante la mano todo el que le ha dado alguna vez esa clase de mareo que usted dice, pastor, eso es horrible. Levante la mano. Vamos, para que me entiendan. Yo los veo, eso. Levante las dos para que se vean más, muévanla así. Eso, usted me entiende. Esa clase de mareo me da a mí en bus. Entonces la única forma de yo llegar a ver a los de Miel, a predicar con los de Miel San Marcos, era tomando un bus que me prometió 3 cosas. Me dijo, se va directo, paró en todos los pueblos. Tiene cargador de celular, estaba dañado. Tiene wifi, no servía. O sea, todo lo que me prometieron no me cumplieron. Yo me acomodé en el puestico que compré. Iba con mi maleta llena de libros, o sea, esa maleta estaba dura. Hermano, claro, como puede ver, yo soy altico, yo no me acomodaba, yo estiraba el pie, yo volteaba. Después al rato ese mareo que yo sé, fue horrible, yo sentía que me iba a morir. Y yo, Padre, ¿qué es esto, Señor? Pero yo tengo que llegar a predicar con los de... Iba en ese bus y a las 3:30 de la mañana, sin poder conciliar el sueño, para en una estación. Y un señor compra un tiquete. Ya que no sabe qué silla compró. El problema no es ese. El problema es que el tipo era como 4 veces yo. Y se compra la silla al lado mío. El hombre entró, se empotró en la silla y yo quedé así con esa maleta. Yo, Padre, ¿qué es esto, Señor? Y yo escuché la voz del Espíritu Santo diciéndome, ¿de quién es que va a ir a predicar usted? Yo, con los de Miel San Marcos, Padre. Yo sabía que mi esposa estaba orando por mí, pero yo no sabía si ella me estaba bendiciendo o me estaba mandando las plagas de Egipto. Y yo, Padre, por favor, ayúdame, Señor. Yo llegué, me bajé cansado, sin poder dormir, agotado. Llegué allá y el que me iba a recoger no había llegado. Cuando por fin llega, bendiciones, pastor, yo le dije, amén. Me llevó hasta el hotel, me subió en una buseta y cuando íbamos llegando al hotel venían saliendo 3 de los músicos más famosos de Miel San Marcos y me dicen, hola, pastor. Y yo, ¿cómo les va?
Yo estaba cansado con mi maleta. Llegué, abrí la puerta de la cama, caí sobre esa cama y me empecé a deslizar y caí de rodillas. Y yo le dije: Señor, yo no soy nadie. Perdóname, Padre. Una cosa te pido: que cuando yo predique, así nadie se acuerde de quién soy yo, tu palabra les toque el alma y el corazón, precioso Dios, porque la gloria no es del hombre ni del de Mier San Marcos ni mía, la gloria es tuya, Señor. Cuando ya nos fuimos al auditorio, alabe al Señor. Cuando ya nos fuimos al centro de convenciones, me subieron en la buseta. ¿Quién no sabe quiénes iban en la buseta? Todos los de Mier San Marcos. Pero yo tenía el corazón blandito. Estaba yo ahí. Ni me tomé fotos con ninguno. Estaba yo. No importa, Padre. Llegamos al centro de convenciones. Pastor, ¿está listo para predicar? Yo le dije: sí. Salí a predicar. Y la gloria del Señor cayó de una manera poderosa. Y volví a escuchar la voz de Dios que me dijo: que usted va a predicar ¿con quién? Con el Espíritu Santo, que es lo más importante. El resto pasa a un segundo plano. Dios sabe, mírame, Dios sabe qué hacer para que usted ponga sus ojos en lo verdaderamente importante y recuerde que su paz no es su fuerza, su paz no es su dinero, su paz no son sus contactos, su paz no es su fuerza, su paz no es el banco, su paz no es una persona. Dios sabrá qué hacer para poner tu mirada en Él y entender que tu paz se llama doblar tu vida ante Cristo y saber que si Él está contigo tendrás el respaldo que necesitas. Querido hermano, la paz no es el hombre, la paz es Jesucristo en el alma y en el corazón. Dígame amén si lo cree, por favor. Ore. Ahora hay otra cosa que hay que hacer para que la paz no se vaya de nuestro hogar, y aquí va a aparecer en la pantalla. Segundo, escriba por favor: desarrolla firmeza de carácter. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Desarrolla firmeza de carácter. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 26 versículo 3 lo siguiente: Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. ¿Puede leer la palabra del Señor conmigo fuerte? 1, 2, 3. Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Mire la conjugación de los verbos tan interesante. Dios hará. La palabra hará significa futuro. Dios hará vivir en paz a los que son fieles. No dice a los que sean, dice a los que son. ¿Por qué razón? Porque a veces en nuestro presente vemos ciertas tribulaciones y vemos ciertos problemas que la Biblia prometió que tendríamos. Pero cuando usted desarrolla firmeza en el carácter de algo, puede estar seguro: por grande que sea esa prueba, por grande que sea ese desierto, por grande que sea esa enfermedad, por dolorosa que sea tu pérdida, Dios va a traer paz a tu mente y paz a tu corazón. Si alguien lo cree, levante la mano derecha y dígame un fuerte amén. Pero a veces nosotros nos ocupamos de encontrar esa paz en nuestra fuerza y se nos olvida que esa paz viene como resultado de hacer las cosas de manera correcta. Les voy a contar algo que me pasó hace tiempos. Yo estaba por allá en el sur de la ciudad. Era unas horas en la tarde. Yo tenía algo de prisa. Llegué a un semáforo. No había nadie. Recuerde que yo tenía afán y me pasé el semáforo en rojo y avancé. Cuando yo escucho una moto pitar así, pi, 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 volteo a mirar por el retrovisor y era un guarda de tránsito, hermano, una moto del mismo inframundo. Yo paré, bajé el vidrio y se me acerca el señor agente y me dice: buenas tardes. Yo: buenas. Mucho afán, le dije: un poquito. Me dice: ¿usted sabe qué pasó? Yo le dije: sí, señor. ¿Sabe por qué lo estoy parando? Le dije: sí.
y sabe que lo que usted hizo cuesta mucho dinero, ¿verdad? Le dije, sí, Señor. ¿Y cómo va a pagar? Le dije, Dios me va a dar la provisión. Pero si usted me perdona, no tendré que pagarlo. El tipo se queda mirando y me dice, ¿usted a qué se dedica? Yo con qué cara le decía que yo era pastor. Yo le dije, yo soy pastor. Me dice, pero eso no se hace, y le tiene toda la razón. Por eso yo le pido que me perdone, señor agente. Yo no lo vuelvo a hacer, perdóneme por favor. Le rogué y mentalmente le rogué al Señor. Y gracias a Dios me perdonó y me dejó ir. Pero lo que quiero que pienses es en la angustia que yo sentí. Claro, porque cuando haces algo indebido no puedes estar tranquilo. Cuando le mientes a tu familia no puedes estar tranquilo. Cuando tienes guardados no puedes estar tranquilo. Porque dices, ¿a qué horas esto sale a la luz? ¿A qué horas esto se destapa? ¿A qué horas me descubren en esto? Escuche bien, cuanto más correcta sea su vida, más tranquilo va a andar. Dígame amén. Hace 2 días me volvió a parar un guarda de tránsito. Y cuando escuché el pi, 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 yo me fui a ese momento, hermano, se me aceleró el corazón. Y la razón es esta. Nosotros hace unos meses nos cambiamos, nos mudamos al sur, vivíamos en el oeste. Y mis hijos siguen estudiando lejos, entonces yo pago el servicio para poder movilizarme en pico y placa, pues porque me sale más económico. Entonces el guarda me paró, me dijo, pare. Me hizo bajar el vidrio y me dijo, ¿usted sabe por qué le estoy parando? Y yo le dije, sí señor, pero esta vez yo estaba tranquilo. Me dijo, ¿usted tiene permiso para andar? Yo le dije, sí señor, muéstremelo. Yo no lo tenía impreso, entonces empecé a buscar en mis archivos y me dijo, igual yo ya lo pedí. Cuando llega el reporte me dice, señor, puede irse, bien pueda, usted efectivamente está bien. Y me fui en el carro. Aunque el pito me preocupó, hacer las cosas bien me dio tranquilidad. Escuche bien, hay circunstancias que te van a pitar. Hay circunstancias que van a llamar tu atención, que de repente podrían asustarte. No le tengas miedo a las circunstancias, tenle miedo a no tener firmeza de carácter. No le tengas miedo a los pitos que la vida te da, tenle miedo a tener cosas guardadas en tu vida, porque de algo puedes estar seguro: el enemigo va a lanzar ataques, el enemigo va a tenderte trampas, el enemigo va a buscar herramientas para que tú pierdas la paz. Pero tu tarea no es evitar que el enemigo te ataque, tu tarea es estar en paz, porque si estás en paz y tienes integridad en tu vida, esos ataques no te van a destruir, porque Dios respalda al que tiene firmeza de carácter. Díganme amén si lo cree, por favor. Aquí la tarea es hacer las cosas bien ante Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Cuando haces las cosas bien, podrás tener la calma de que Dios te va a respaldar, de que Él peleará por ti. Este año han pasado muchas cosas, muchísimas. Una de ellas fue que Jehová de los ejércitos me permitió ir por primera vez a predicar a Europa. Yo estaba emocionado, corroncho yo en un vuelo tan largo. Llegué hasta Bogotá, tenía que hacer un cambio de aerolínea, estaba yo ahí emocionado, ya casi iba a abordar el vuelo. Y cuando llego al counter, la muchacha me dice, este número de reserva no le sirve, tienen que ir a hacer fila y pedir que le den el número, porque no, con este no puede viajar. Yo no, me fui, llegué al counter de Avianca y la fila estaba larga. ¿No le ha pasado que a veces cuando usted más tiene necesidad de algo, más lo ponen a esperar? ¿No le ha pasado? Entonces diga sí. ¿No le ha pasado? Eso. Entonces llegué yo a la fila, esa fila larga, hermano. Yo dije, Padre, ¿y ahora qué voy a hacer? Y yo espere, Señor, yo no puedo perder mi vuelo. Estaba ahí esperando. Cuando va saliendo una muchacha de Avianca con una libretica, mirando, y cuando me mira me dice, ¿usted es el pastor de TikTok? Yo le dije, sí, soy yo. ¿Qué necesita? Le dije, necesito un número. Tranquilo, sálgase de la fila. Yo, ay, gracias, Padre, por hacerme predicador tuyo. Muy gracias, TikTok. Y llegó allá, me pasó el código y la muchacha del otro counter me dijo, cuando tenga el código, no haga fila, ven que yo la atiendo por un ladito. Entonces yo me fui por un ladito con el código, estaba esperando y la fila estaba larguísima. Entonces el siguiente, la muchacha me dice, siga. Cuando yo avanzo, al lado había un señor de aspecto extranjero, no se veía colombiano, y el tipo pasa también. Pero como cuando alguien está bravo, ¿me entiendes? Él pasa también. Y yo me quedo mirándolo, miro a la muchacha y la muchacha dice, señor,
el turno es de él. Y él dice, no, hay que respetar la fila. Yo me quedé callado. Yo dije, Señor, tú juzgarás mi causa. Y la muchacha dice, no, es que él estaba haciendo fila antes de usted, pero yo le dije que lo iba a atender. Entonces el tipo dice, ok, y se devuelve con rabia. Y cuando él se devuelve, yo dije, y lo volteé a mirar así. ¿Quién te crees tú para venir a quitarme de mi lugar? Aleluya. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Digan amén. Cuando de repente alguien me toca la espalda. Y era el mismo gringo y me dice, por favor, perdóname. Yo patiné. Yo me quedé, yo dije, este man me dejó frío. Porque fue demasiado rápido. Yo dije, le acabo de ganar una batalla y me está pidiendo perdón. Yo lo volteé a mirar así. Él me miró con la mano extendida. Y yo le dije, no, tranquilo. Y le di la mano y le di un abrazo. Y seguí mi camino y me fui pensando. Y yo dije, qué tremendo que un hombre que evidentemente no tenía temor de Dios me enseñó que la paz no es el resultado de tener la razón, sino de tener humildad y saber pedir perdón. Hay gente que es bien inflexible. Es que así es. Y si no les gusta, ahí está la puerta. ¿Sabe qué es en lo que usted tiene que ser firme? No en sus verdades, sino en la verdad de la palabra. Firme de carácter no es el que se planta en lo que quiere. Es que es así, y si no, entonces de malas. No, mi hermano. Firmeza de carácter es analizar mi vida y decir en qué cosas me tengo que cimentar. Usted no es más firme cuando es más peleón y más alegón y más malgeniado. Usted es más firme cuando entiende que hay principios de la palabra que son más fuertes que nuestra razón. Por ejemplo, pedir perdón. Por ejemplo, ser personas humildes. Por ejemplo, reconocer que nos equivocamos. ¿Cuántos de nosotros estamos perdiendo la paz porque somos inflexibles? Es que yo creo que es así, punto. Hoy te voy a decir algo. ¿Quieres que la bendición de la paz no se vaya de tu casa? En lugar de plantarte en tu verdad, plántate en la palabra del Señor y dile, Dios, en mi casa no se va a hacer lo que yo quiero. En mi casa voy a aprender a pedir perdón, así me cueste trabajo. Así no diga amén, así es. Y yo no estoy enojado, yo predico así. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? No deje que nadie le robe la paz de Dios en su hogar. Es un tesoro, pero a veces nosotros, por no plantarnos en los principios de la palabra, dejamos que nos la roben. Hay gente que es feliz y viviendo malgeniados y viviendo peleados, y yo no le hablo a nadie, y si no me quieren hablar pues que se vayan. No, esa no es la firmeza de carácter. Firmeza de carácter es el que entiende que su comportamiento debe ser filtrado por la palabra del Señor, y debo hacer lo que Dios me enseña a través de la palabra y no lo que yo quiero hacer. Eso hace mucho daño. Pero permítame terminar con lo tercero y último. Y es esto: para que no pierdas la paz, debes trabajar por la unidad. ¿Puedes repetirlo conmigo fuerte? 1, 2, 3. Vamos todos, más fuerte. Dígale que tiene a su lado: usted, ¿por qué no repite? Todos, 1, 2, 3. Trabajar por la unidad. Recuerde que estos principios tienen como foco explicarnos qué deberíamos hacer para que ese tesoro llamado paz nadie nos lo robe. Lo primero que le enseñé es que tenemos que desarrollar una cultura de oración. Lo que te acabo de explicar es que tenemos que desarrollar firmeza en nuestro carácter. Pero lo tercero y último, y con esto voy a terminar, es que debemos trabajar por la unidad. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, por favor. Y la paz que viene de Cristo gobierna en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Si hay algo que le hace daño a la paz en su vida, en su casa, en su familia, es no hacer nada para que la familia esté unida. ¿Cuántos de nosotros nos acostumbramos a la ingratitud, a la indiferencia, a guardar el resentimiento y la rabia? Pues no le hablo,
pues no la busco. ¿A usted le parece que eso es vida en su familia? Pasar por el lado de sus hijos, de su esposa, y ni le hablo ni le digo nada, él verá o ella verá. Eso no es paz. ¿A qué le sabe su casa en esas condiciones? Míreme y respóndame, ¿a qué le sabe su familia en esas condiciones? ¿Sabe qué le dice su mente cuando usted está así? Que lo mejor es que usted se vaya. Y por eso hay gente que ya está hecho planes y ha considerado cómo vivir solo, sola, sin librarse de esos chicharrones o esos problemas. Querido hermano, la unidad no es un accidente, la unidad es una decisión. Y para que esa decisión se pueda cumplir, algo tiene que sacrificarse. No piense que eso es tan fácil como vamos a estar unidos. A veces para poder estar unidos tenemos que matar el orgullo. Así no diga amén. A veces tenemos que matar el enojo. A veces tenemos que matar la razón. A veces tenemos que matar el cansancio. Por ejemplo, ayer levanté muy temprano, estuve predicando en el encuentro, tenía que ir al aeropuerto a recoger a mi esposa, estuve con mis hijos todo el día, nos fuimos a comer en la noche y cuando ya íbamos para la casa, a mis hijos se les ocurre la brillante idea de armar una guerra de almohadas. Papi, ¿podemos jugar guerra de almohadas? Pero yo estaba tan cansado, pero de ese cansancio que tú quieres llegar a tu cama, tirarte y olvidarte de todo el día. Yo les dije, listo. Llegamos, ellos con una energía que usted me entenderá, pelitos, uno dice, ¿a qué hora se van a descargar? Y empiezan a saltar en la cama y páquete, y me tuvieron un rato. Y pasamos un tiempo increíble, felices, tranquilos. Pero para que eso pudiera suceder, yo tuve que matar mi cansancio. ¿Qué estás dejando que viva, que deberías matar para que vuelva la paz en tu casa? Tu razón, tu orgullo, que me busque él, que me busque ella. Mata eso y vuelve a la unidad. ¿Cómo se vive mejor? ¿Bravos o contentos? Respóndame, ¿cómo se vive mejor? ¿Bravos o contentos? ¿Qué tienes que matar para que vuelvan a estar contentos? Eso es algo que solamente usted puede responder. Voy a contar la historia de una tía mía malgeniada, pero bien malgeniada. ¿Conoce algún malgeniado? No, no, levante la mano. ¿Alguien conoce algún malgeniado? Si no la quiere levantar, levántele usted la mano y diga, Ella tiene unos hijos y sus hijos le regalaron una semana todo pago a San Andrés. Todo pago, tiquetes, comidos, todo. Y entonces la tía está casada con su esposo, pero su esposo es de esos tipos relajados, esos que agarran la vida con calma, que no los estresa nada, no los angustia nada. ¿Conoce a alguien así también? Que usted dice, pastor, el recibo hay que pagarlo y que jejeje, no puede esperar. Esa gente así. Y se fueron para San Andrés, llegaron. Entonces la tía se pone el sombrero, la salida de baño, porque es mal geniada, pero bien elegante. Y el tío se pone una pantaloneta del Tolima, amarilla y vino tinto, y una camiseta verde como esa de vender minutos. ¿Se ha visto? Fosforescente. ¿Usted para dónde va con eso? A la playa. Dice él. Pues yo así no salgo con usted. Y se le enojó. Pues suerte, y se fue. Ese no se dejó robar la paz. Ay, hermano, la tía andaba por la peatonal en San Andrés, cuando se ha caído, mandó las manos y práquete, se quebró las dos manos llegando al paseo. La llevaron al médico, la enyesaron, bregando a conseguir un vuelo para que se regresaran. ¿Qué más? Pues disfrutemos así. La misma que le dijo, yo no quiero saber nada de usted. ¿A que no sabe quién la bañaba, la arreglaba, la vestía, la limpiaba? Pero lo más sorprendente fue la foto de la tía con el sombrero, las manos quebradas, y al lado el tío con la pantaloneta del Tolima y la camiseta verde fosforescente.
Amigo malgeniado, usted que no le gusta pedir perdón, cuanto más se amargue, más fea se le pone la vida. Cuanto más pelee por todo, más fea se le pone la vida. Yo sé que no quiere decir amén, pero así es. Necesitamos entender que la paz es un tesoro que Dios nos dio y es precioso, es un regalo hermoso. Pero muchas personas, cuando ese regalo llega a la casa, en lugar de protegerlo, lo patean y lo sacan de ahí. Míreme a los ojos y responda esta pregunta, por favor. ¿Usted es una persona de oración? No, pastor, que oren en la iglesia. ¿Usted está cultivando su vida de oración en casa? ¿Usted tiene firmeza de carácter? ¿Se sabe plantar en una vida que hace lo correcto? Y por último, ¿usted contribuye a la unidad o contribuye a la división y a la separación? Querido hermano, yo quiero en esta mañana, a través de esta palabra, poner delante de usted la responsabilidad de cuidar la paz de Dios. ¿Recuerda el versículo que leímos al principio? Bendigan cada casa y digan: la paz de Dios sea sobre ustedes. Pero si esa familia es gente de paz, la bendición se queda. Si no lo son, la bendición se va. Le pedí a los muchachos que me ayudaran con un texto, una frase con la que quiero concluir esta palabra, y me encantaría que la pueda leer, por favor. Dice: la paz es un regalo que Dios nos entregó para vivir en medio de este mundo atribulado. Sin embargo, somos nosotros con nuestro comportamiento los que la mantenemos o la perdemos. Vivamos de tal manera que nada nos robe esa paz. Querido hermano, ese regalo también es para su familia. Esa bendición también es para sus hijos. Esa bendición también es para su casa. Pero hoy, delante de este altar, pongo la responsabilidad, como Dios me la puso a mí en el cuarto mientras preparaba esta palabra, de decirme: tu tarea es cuidar la paz que yo te regalé y la paz que yo te di. Escúchame, yo sé que algunos sentados dicen: y escuchó lo que dijo el pastor, pero no. Este mensaje no es para el que está a su lado. Este mensaje no es para el que faltó al culto. Este mensaje no es para ese hijo que no está aquí sentado escuchando la palabra. Este mensaje es para usted. Si queremos que haya paz, empecemos nosotros por traerla a nuestro hogar y a nuestra casa. Y que nos regale el Señor la dicha de entender que aunque no es fácil, de que habrán momentos difíciles, de que nos enfrentaremos con circunstancias adversas, que a veces vamos a pelear, a veces vamos a discutir. Yo todavía sigo a veces teniendo mis encontrones con mi esposa. Yo la veo y digo: Padre, ¿por qué no cambia? Seguramente ella dirá lo mismo de mí. Pero ¿sabe qué hemos aprendido? Que hay que orar, que hay que pararnos en lo que es correcto y que hay que trabajar por la unidad. Usted decide si sigue separado, dividido, o si le da lugar al Señor para que la paz, esa paz que Dios te va a regalar, nada ni nadie te la robe. Todo el que necesite una oración en esta mañana, y el que diga conmigo: pastor, yo reconozco que he perdido esa paz. Yo reconozco que he contribuido para sacarla en lugar de mantenerla. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, pero que usted vuelva a dormir tranquilo, que vuelva a levantarse feliz, que vuelva a encontrar en su casa el reposo y la tranquilidad y la paz que hace tiempo se le fue. Escúcheme, usted no necesita cosas terrenales. Usted necesita que Cristo vuelva a vivir en su casa y tome el control de lo que seguramente hoy usted aprendió, que hace rato tal vez usted perdió. Póngase de pie, por favor, levante sus manitos. Levanta una de tus manos, cierra tus ojos y dile: Señor, por favor, muéstrame qué cosas debo cambiar. Muéstrame qué cosas debo traer. Muéstrame qué cosas debo sacar. Muéstrame qué cosas debo renovar en mi vida.
Yo no quiero que la paz de mi casa se siga perdiendo. Abre tu boca y díselo al Señor. Dile, yo no quiero que el enemigo siga robándome la paz. Yo no quiero que las circunstancias y las pruebas sigan arrebatándome la bendición de poder tener un hogar cuyo ambiente sea un ambiente de paz y de bendición. Abre tu boca y dile, Señor, perdóname por las veces en las que yo he fallado en esto. Gracias por hablarnos. Gracias por mostrarnos que definitivamente sin ti es imposible poder tener esa paz. La Biblia lo dijo: yo les doy paz en la mente y paz en el corazón. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la que queremos, Señor. Y que nuestra familia vuelva a disfrutar. Y que cuando vengan los momentos difíciles, con altura y humildad, podamos proceder a la obediencia de vivir como tú quieres que vivamos y hacer lo que tú quieres que hagamos. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia en esta mañana dice un fuerte amén y amén. Que nada te robe la paz. Bendiciones.